Hola, yo soy operador financiero y en este video vamos a hablar sobre cuál es la verdadera inflación en Venezuela. Si en bolívares o en dólares. Venezuela lamentablemente tiene uno de los registros de inflación más altos en la historia de la economía moderna mundial. Una inflación que superó el 1,5 millones cuando lo normal es el 4 o el 5%, y que destrozó los ahorros de los venezolanos, destrozó las pensiones de los venezolanos, destrozó el sector bancario, el sector financiero, el sector bursátil del país, destrozó la industria aseguradora y en términos generales destrozó todo el sistema de precios nacional. Como consecuencia, los venezolanos en los últimos meses han utilizado el dólar estadounidense como una moneda nacional en reemplazo, en sustitución del bolívar. De forma tal que hoy, en 2022, los precios en Venezuela se expresan en dólares. En las cafeterías, en los restaurantes, en los bares, en los taxis, en los centros comerciales, en los autobuses, se expresa, todo se utiliza el dólar de Estados Unidos. Y esto plantea una pregunta muy importante. El bolívar de Venezuela cada vez se utiliza menos. La mayor parte de la gente, de los venezolanos, utilizan el dólar incluso para pagar salarios. Esto no significa que paguen salarios a niveles como los de Estados Unidos. El salario es bajito, pero te lo pagan en dólares. Entonces, tomando en cuenta que la inflación es, en palabras muy simples, el incremento sostenido de precios en un periodo de tiempo determinado, ¿cómo saber cuál es la inflación en Venezuela? La inflación en bolívares, que ya casi nadie utiliza y que cada vez utilizamos menos, o la inflación en dólares, que es una moneda que se utiliza cada vez más. La discusión parte desde la academia, parte desde la teoría económica, y hay ciertos economistas que dicen, señores, la inflación en dólares, pues no existe como tal en Venezuela, por lo menos no de la manera en la cual ustedes venezolanos están diciendo. La inflación en dólares es la inflación en Estados Unidos. Y lo que vemos en Venezuela es básicamente una expresión en dólares, sí, pero basada en el bolívar venezolano. Esta postura, aunque aparentemente tiene mucho sentido, porque después de todo, el bolívar es la moneda oficial de Venezuela, realmente carece de validez en la medida en que más pasa el tiempo. Porque si la construcción del sistema de precios en Venezuela se vuelve cada vez más ajena al bolívar y cada vez más independiente al bolívar, entonces lo que los economistas llaman la dinámica de formación de precios en Venezuela tiene que ser expresada en dólares. Y por lo tanto, la inflación tiene que ser medida únicamente en dólares. En este mes, que es febrero de 2022, nos encontramos en una posición muy clara. El bolívar pierde su utilidad como la moneda para el comercio nacional y es reemplazada por el dólar. Si nosotros revisamos el incremento de precios de la canasta básica, por ejemplo, en dólares, encontramos que de enero de 2021 a diciembre de 2021, el incremento de precios, es decir, la inflación anual, está entre un 70 y un 80%. Esto, por supuesto, depende de la metodología de medición de precios. Si nosotros tomamos en cuenta la inflación en dólares, significa que Venezuela ha presentado una mejoría tangible, o mejor dicho, concreta, en el manejo de su inflación. Si nosotros seguimos utilizando el bolívar de Venezuela para medir el incremento de precios en el país, entonces estamos hablando de inflaciones que, depende de la metodología utilizada, puede superar el 1000%. Lamentablemente, el Banco Central de Venezuela, que es la autoridad monetaria del país, no nos da los datos
que necesitamos para medir la inflación. De hecho, el Banco Central de Venezuela es quien debe medir la inflación, pero no lo hace, o si lo hace, no lo publica, y si lo publica con una metodología muy, pero muy cuestionable. Para entender la economía de Venezuela, algo que es muy difícil realmente, entre otras porque es una economía muy distorsionada y porque carecemos de datos, es recomendable que los agentes económicos, que los investigadores comiencen a calcular el precio, o mejor dicho, la variación de precios utilizando el dólar estadounidense. Yo personalmente considero que es la herramienta más útil y más relevante en este momento, ya que los precios en Venezuela se expresan en dólares. Eso sería todo. Estoy muy abierto a cualquier comentario que ustedes tengan. Este es un tema realmente polémico, es un tema en el cual ambas partes o ambas posiciones tienen muy buenos argumentos, así que estaría más encantado de conversar con ustedes. Chao.